Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Al finalizar el sábado estamos reunidos acá para comenzar una nueva serie que se llama o se titula El fin del tiempo de gracia y las 7 plagas. ¿Sí? Así se va a llamar esta serie que vamos a estudiar ahora, El fin del tiempo de gracia y las 7 plagas. Y la clase número 1 que vamos a dar esta noche se llama Introducción al fin del tiempo de gracia, primera parte. Repito, clase número 1, Introducción al fin del tiempo de gracia, primera parte. Pero como es de costumbre, hermanos, y antes de comenzar, todos los que estamos acá reunidos, si es que podemos por el espacio, nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Yo aquí de pie, hermanos, voy a orar porque tengo el micrófono cerquita. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque con esfuerzo y abnegación, Señor, y sustentados por tu gracia, nos hemos reunido para estudiar la Biblia. Por favor, asístenos con tu Espíritu Santo y con tus santos ángeles para que podamos empezar a entender un poco más acerca de cómo va a ser el fin del tiempo de gracia y qué va a pasar en cada una de las plagas. Amén. Querido Dios, te pedimos que perdones nuestros pecados y que bendigas inmensamente, Señor, a todos los creyentes o personas que nos estén viendo, ya sea en directo o en diferido, y que están necesitando de tu amor perdonador, de tu misericordia y de tu consolación. También te pido por los que están presentes acá, Señor, que yo sé que tienen pedidos secretos en su corazón, que tú realmente los estés bendiciendo y que por favor, Padre, tú te quedes con nosotros. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tenemos el pizarrón acá atrás para poder tratar de graficar un poco lo que va a ser este esquema. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que proceder a explicar lo que es el fin del tiempo de gracia, y es algo que muchas veces no se entiende. Todo lo que es el catolicismo, todo lo que es el protestantismo, todo lo que es el pseudo-cristianismo mundial, hermanos, que no tiene toda la verdad, no sabe que va a llegar un momento en que se va a acabar la gracia para el mundo. Y nosotros ahora tenemos que meternos de lleno en este tema, donde nosotros vamos a poder comprender con la ayuda de Dios ciertos parámetros que nos muestran que sí va a existir un tiempo definido donde la gente sigue viviendo en el mundo, pero que ya no hay gracia de salvación, pero que es solamente para ser castigados con las 7 plagas. Y que nadie se escapa a ese tiempo. Tanto los salvados como los perdidos quedarán vivos en esta tierra para ver el cumplimiento de las 7 plagas. O sea, vuelvo a repetir, tanto los salvados como los perdidos quedarán vivos, y ambos grupos quedarán en esta tierra para ver el cumplimiento de las 7 plagas. Los salvados serán protegidos de las plagas, pero los perdidos las verán y o las sufrirán. ¿Sí? Serán castigados. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entrar primeramente a graficar. Entonces trazamos la línea de la historia. Aquí nosotros tenemos toda la línea de la historia, hermanos, que nosotros vamos a ir llenando a medida que vayamos haciendo el estudio bíblico. Nosotros estamos acá, hermanos, en el año 2013. Estamos en el año 2013, hermanos. Les voy a pedir que se concentren, que hagamos silencio. Vamos a concentrarnos en esto. Estamos cansados, pero vamos a tratar de concentrarnos un poco en esto, hermanos. Estamos en el año 2013 y ya está por finalizar el 2013. Ya nos vamos acercando a fin de año y vamos a entrar al 2014. Y en estas clases de introducción que yo voy a dar, hermanos, vamos a empezar viendo primeramente las cosas muy básicas, muy básicas. Ustedes saben que va a llegar un momento, hermanos, en que ustedes ya saben cómo viene el diagrama profético. Estamos ahora en lo que es el movimiento en favor del domingo. En el tema del movimiento del favor del domingo, nosotros tenemos que se están aplicando diversas leyes dominicales parciales.
leyes dominicales parciales. Hermanos, esto es muy grave lo que está pasando. ¿Saben por qué? Traten de concentrarse en lo que voy a hacer. Ustedes que han estudiado conmigo y todas las personas que vienen estudiando conmigo saben esto. Yo aquí tengo el borrador, voy a borrar, pero hago así. Ustedes saben, hermanos, de lo que va a pasar de la ley dominical para adelante, ¿verdad? Y cuando yo hablo de ley dominical, ustedes se acuerdan de Estados Unidos. Pero hay que ver qué es lo que pasa para atrás. Si nosotros vemos de la ley dominical para atrás, ustedes eso no saben. ¿Por qué? Porque hay una confusión de los hermanos. Yo hablando con muchos hermanos me dicen, pero qué bueno era que decías que estabas esperando que la ley dominical se haga en Estados Unidos para que después se haga, primero se haga nacional, después internacional, después mundial y después universal. Claro, pero eso es desde la ley dominical en adelante. Ellos en su inocencia, porque hay que entender que hay gente que tiene inocencia en la palabra de Dios, no comprenden la profundidad y la penetración de estos conceptos teológicos, no saben que por lógica teológica, hermanos, de la ley dominical para atrás hay un montón de leyes dominicales parciales que tienen que estar fundamentadas en diferentes estados y provincias de los diversos países para que de acá en adelante se pueda concretar y completar el rompecabezas. Aparte aquí en Argentina, te acordás que cuando estábamos estudiando en 1970 y pico ya se había dictaminado una ley dominical que, o sea, está esa ley dominical, Claro. o sea, digamos, todavía no está bien en vigencia porque no ha sido dictada en Estados Unidos. Pero Por eso, ¿a qué quiero llegar? De la ley dominical en Estados Unidos para atrás, lo que mucha gente no sabía es que va a haber un montón de leyes dominicales parciales tanto en provincias como en estados de diversos países. O sea, ya muchas piezas del rompecabezas van a estar puestas y hemos aprendido, entendiendo el concepto de movimiento en favor del domingo, que ya se están aplicando leyes dominicales parciales tanto en provincias como en estados de diversos países. Entonces, pero esto se lo voy a explicar más adelante. Esto es un tema de la ley dominical para atrás, les voy a explicar que hay que entender eso. Ustedes sabían de la ley dominical para adelante, no saben de la ley dominical para atrás y ya les voy a dar un tema específico al respecto. Porque muchos dicen, que no tenemos que esperar a que salga la ley dominical en Estados Unidos y resulta que ya acá, en Tucumán, en Santa Fe, en La Pampa, ¿dónde más? En varias provincias de la Argentina ya se está peleando, en Chaco, en Rosario, Mar del Plata, ya se está peleando para que se pongan leyes dominicales parciales. Y les cuento algo, un hermano me decía, ¿qué no era que vos estás esperando la ley dominical en Estados Unidos? Sí, pero eso es para que se desate la hecatombe. Pero de la ley dominical de Estados Unidos para atrás hay un montón de leyes dominicales parciales que ya pronto les van a hacer perder el trabajo a muchos hermanos y todavía no llegará la ley dominical de Estados Unidos. Y presten atención a lo que voy a hablar. Presten atención a lo que voy a hablar. Presten atención a lo que voy a explicar. Presten atención a lo que voy a explicar, hermanos. Esto no es participativo porque es una clase grabada. Presten atención, por favor. Cuando se den las leyes dominicales parciales aplicadas en Santa Fe, en La Pampa, acá en Tucumán, si bien es cierto, no se va a aplicar a todos los sectores, pero sí a los supermercados, a los hipermercados y a los comercios. Y los hermanos, pronto que acá en Tucumán, nosotros tenemos acá hermanos en Tucumán que trabajan en supermercados, hipermercados, comercios y drugstores. Ellos van a perder el trabajo y les comento por qué. Porque como consecuencia de no poder hacer la compensación, van a tener que perder su trabajo, porque en todos los negocios se va a exigir 6 días de trabajo. Y ellos, como no trabajan el sábado, como los adventistas no trabajan el sábado, y tampoco van a tener que trabajar el domingo, le van a tener que decir al dueño, mire, yo solamente voy a trabajar de lunes a viernes.
y lo van a sacar corriendo de su trabajo. Presten atención, no comenten nada, no es participativo. Presten atención para que puedan entender lo que yo voy a explicar. Y van a perder el trabajo y resulta que todavía ni se ha dado la ley dominical en Estados Unidos y capaz que ni se dé hasta el 2015 o 2016 o 2017. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? El movimiento en favor del domingo nos da la ciencia para retroceder hacia atrás de lo que es la ley dominical nacional en Estados Unidos de Norteamérica. Y muchos hermanos que se burlaban de mí, hay muchos hermanos que se han burlado de mí cuando yo hablaba de la ley dominical, porque yo acá en Argentina he sido el difusor número 1 de lo que es ley dominical y marca de la bestia, y yo no tengo la culpa si algunos no conocen porque no me han querido escuchar, pero hemos sido difusores número 1 de lo que es marca de la bestia o ley dominical. ¿Y saben qué, hermanos? Hagamos de cuenta que falte mucho todavía para que se dé la ley dominical nacional en Estados Unidos. Hagamos de cuenta que todavía falte mucho. Aunque falte mucho, sí estamos en el cumplimiento de un punto, que es el movimiento en favor del domingo, con leyes dominicales parciales en estados y provincias. Eso que ya lo estamos viendo, les hará perder el trabajo a muchos hermanos porque no podrá haber horario compensatorio. Se exigen 6 días de trabajo. Yo conozco varios hermanos que trabajan acá en supermercados. Y digamos que dentro de unos meses o a fin de año ya se aplique el cierre de los comercios. ¿Qué van a hacer cuando les digan, bueno, usted, adventista, no tiene que trabajar más el domingo, pero se le exige el sábado porque son 6 días del trabajo y no se puede compensar horarios? ¿Qué vamos a hacer? El proyecto, por ejemplo, la ley de La Pampa dice que se trabajará de lunes a sábados. Hay el proyecto ¿de dónde? No, la ley de ¿La ley de dónde? De La Pampa, hermanos. En La Pampa, donde se está aplicando la ley de La Pampa, dice 6 días de trabajo. Pero presten atención a mis alumnos que estudian conmigo. Hay mucha gente que se reía cuando yo predicaba de esto. Sin embargo, sigue poderosa la postura de que se va a dar una ley dominical nacional en Estados Unidos que va a desatar el hecatombe. Pero más allá de eso, también se da lo que yo vengo predicando hace tiempo, que es el movimiento en favor del domingo, que eso nos hace ver que ya se están aplicando leyes dominicales parciales y que ya están haciendo entrar en aflicción a muchos hermanos adventistas de diferentes estados, de diferentes provincias, de diferentes países. Y ya están sufriendo. Imagínense cuando llegue la ley dominical de Estados Unidos. Muchos que creían que mi postura sobre ley dominical, creían que mi postura era algo irrisorio, van a notar que sin necesidad de que salga la ley dominical en Estados Unidos, serán apretados ahora. Ahora. Porque como muchos hermanos no tienen una profesión, o no son profesionales, o no tienen un trabajo de lunes a viernes, están trabajando en todo lo que sea supermercados, hipermercados, comercio, negocios, drugstores. Y eso no son trabajos de lunes a viernes. Y con las aplicaciones parciales de lo que son las leyes dominicales, pronto están por entrar en aflicción. Y eso que todavía no se ha dado la ley dominical en Estados Unidos. Esa no la sabían ustedes. Y que ya se está dando. Y que ahora me están comenzando a prestar atención cuando yo hablaba de la importancia de lo que es la marca de la bestia. Y habíamos dicho, la marca de la bestia se habla en Apocalipsis 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y en todo el espíritu de profecía se habla de la marca de la bestia. Y si se habla tanto de la marca de la bestia, ¿a dónde lo encajamos? En el diagrama profético, hermanos. Bueno, no es el tema de hoy, pero bueno, aquí tenemos el movimiento en favor del domingo, tenemos después la formación de la Triple Alianza. ¿Qué más sigue? Imagen de la bestia. Imagen de la bestia, marca de la bestia. Después de esto tenemos
el descenso de la lluvia tardía. Ya lo ponemos. Descenso de la lluvia tardía. De acá tenemos predicación mundial del Evangelio. Y llegamos a lo que nos importa, hermanos. Llegamos a lo que nos importa. Esto es lo que estamos por estudiar. Fin del tiempo de gracia, que es lo que va a dividir a la humanidad entre salvados y perdidos. Ahora, hermanos, estamos por llegar a lo que es el fin del tiempo de gracia. Ahora, ¿por qué no lo puse cronológicamente al reavivamiento y reforma? Porque no necesariamente es cronológico, sino simultáneo. Entonces, el reavivamiento y reforma va desde la imagen de la bestia hasta acá. Tenemos lo que es básicamente el reavivamiento y reforma. Entonces, hermanos, pero noten algo interesante en el diagrama. Resulta que acá, hermanos, acá todavía ni siquiera hemos llegado a la marca de la bestia. Noten dónde está la marca de la bestia. Ni siquiera hemos llegado acá. Y no vamos a hablar de otros países del mundo. Hablemos de Argentina nomás. Ya, actualmente hay hermanos que están siendo apretados por esto. Ahora, en el 2013, ya hay hermanos adventistas que están a punto de perder sus trabajos. Y las clases más humildes, ¿no? Y las clases más humildes. Los que se rompen la espalda trabajando en comercios, supermercados y todo eso. Entonces, mis queridos hermanos, a pesar de que estamos cansados, estamos estudiando y actualmente, hermanos, por favor, concéntrense. Ojalá que pronto podamos tener una mejor cámara para grabar mejor y hacer el zoom a lo que va a ser estas cosas, hermanos. Noten que ya los hermanos están siendo afligidos con leyes dominicales parciales en provincias y estados de países. Entonces, imagínense qué va a pasar cuando realmente se cumpla lo que yo vengo difundiendo durante tantos años, que es la marca de la bestia en sí. Entonces, si con esto ya hay apretura, ¿cómo será cuando se implante la marca de la bestia? Bueno, de ahí de la marca de la bestia pasamos a la lluvia tardía, a la predicación mundial del Evangelio y al fin del tiempo de gracia. Pero ¿por qué le querías dar esta noticia, hermanos? Porque se está cumpliendo a la perfección lo que yo venía diciendo, tanto lo de ley dominical como lo de Daniel 11. En las más de 100 clases que he dado sobre Daniel 11, lo que dice Daniel 11 como lo que dice el tema de la ley dominical se está cumpliendo a la perfección. Y ahora, hermanos, entrando al tiempo de gracia, vamos a ver Mateo 24, 13 y 14. En Mateo capítulo 24, versículo 13 y 14, vamos directamente al grano, hermanos, y dice lo siguiente. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 13 y 14, dice lo siguiente, nos esforzamos y dice: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hermanos queridos, el fin del mundo es un periodo de tiempo. El fin del mundo, hermano, va desde el fin del tiempo de gracia hasta lo que sería la segunda venida de Cristo. Este es el periodo del fin del mundo. Ustedes pueden hacer el zoom con la cámara después a maximizar la pantalla y pueden ver el diagrama. Desde el fin del tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo es lo que yo le llamo el tiempo del fin del mundo. Entonces, será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero yo no puedo remitirme directamente a la venida de Cristo, porque se termina de predicar el evangelio y comienza un proceso de retribuciones. Entonces no me puedo remitir directamente a lo que es la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos acá que aquí comienza el fin del mundo, hermanos. Acá comienza el fin del mundo.
Entonces, nosotros estamos viendo con el fundamento bíblico que se nos da a entender que vendrá el fin con un proceso. Pero notemos un poquito más, hermanos. Juan capítulo 9, versículo 4 y 5 nos da un principio. En Juan capítulo 9, versículo 4 y 5, nos da un principio general. Cristo nos da un principio general. En Juan capítulo 9, versículo 4 y 5 dice: conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Y noten este principio general, hermanos. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Y este es un principio aplicable siempre. Cuando, hermanos, cuando se da el fin del tiempo de gracia, acá, hermanos, se retira el Espíritu Santo. Se retira el Espíritu Santo. Entonces ya Cristo no está en el mundo por su Espíritu. Ya no estará en el mundo por su Espíritu. Quedará solamente en los corazones de los salvados, pero ya no quedará en la vida de las personas. O sea, para el mundo Cristo ya no estará, ni será luz del mundo. Entonces, acá se retira el Espíritu Santo en el fin del tiempo de gracia, y hay principios generales que nos están mostrando eso, hermanos. Entonces ya conocen lo que dice Apocalipsis 22, vamos a lo que es más conocido, hermanos, para que tomemos nota, porque hay gente que no sabe. En Apocalipsis capítulo 22 dice el versículo 10 al 12. En Apocalipsis capítulo 22, y hermanos, yo vengo de una iglesia evangélica, de la iglesia evangélica de la rama de los libres, y siempre me ha preocupado el ver cómo no entendían estos versículos bíblicos. ¿Cuánto me dijeron? Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 al 12. Dice así: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Este versículo tiene varias aplicaciones. En este contexto le damos la aplicación de la segunda venida. ¿Por qué? Porque dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el que es santo, sea santificado todavía. ¿Qué significa la palabra todavía que los evangélicos y católicos no entienden y por eso hablan de dispensacionalismo? Y dice el versículo 12, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Noten que Cristo no ha venido todavía, pero antes de que venga se tiene que dar el versículo 11 que dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo muy conocido por ustedes, que por supuesto, si ustedes lo leen en el contexto del versículo 4, 7, 13, 14 y 20, está hablando de la segunda venida de Cristo. Repito, si a los versículos 10 al 12 ustedes los leen en el contexto del versículo 4, 7, 13, 14 y 20, automáticamente sabemos que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Pero resulta que es maravilloso el versículo 11, porque muestra que se tiene que cumplir algo, un todavía. Se tiene que cumplir un todavía antes de que Cristo venga. O sea que Cristo viene acá, pero noten, antes de que Cristo venga dice así, el que es injusto, noten, el que es injusto, dice, sea injusto todavía. Y sigue diciendo, y el que es sucio, ensúciese todavía. Noten, el que es sucio, ensúciese todavía. Ahora noten, hermanos, versículo 11.
Y el que es justo, noten, el que es justo, sea justo todavía. Ahí se ve que no hay gracia ya. Y el que es santo, sea santo Todavía. Hermanos queridos, yo no puedo entender, yo he estado en la iglesia evangélica. Yo no entiendo cómo no son ellos estudiantes detallistas, porque si fueran estudiantes detallistas, se darían cuenta de que antes de que venga Cristo, hay gente que queda sellada para salvación y otra que queda sellada para perdición. Hay gente que queda marcada para salvación y hay otra gente que queda marcada para perdición. Entonces, hermanos queridos, 4 veces está la palabra todavía. Todavía, 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 todavía. Resulta que Cristo no ha venido, pero hay gente que ya está dividida en 2 grupos y no se puede cambiar porque todavía tienen que seguir siendo así. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, antes de que venga Cristo, hay gente que ya ha quedado siendo sellada como justa y va a seguir siendo justa todavía. Hay gente que es santa, justa y santa, y sigue siendo justa y santa todavía. Hay gente que es injusta y sucia y queda injusta y sucia por un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo es un todavía, y ese todavía es un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo que es un todavía dura 1 año. Además, digamos, el carácter injusto, sucio, o sea, siempre la Biblia durante el tiempo de gracia te dice que te arrepentas, ahí ya no hay un llamado al arrepentimiento. Ya no hay llamado al arrepentimiento porque el Espíritu Santo ya no está obrando, hermanos. No le dice al injusto arrepentirte o al sucio arrepentirte. Exactamente. Ahí Dios ya decreta, ya no hay llamado al arrepentimiento, ya hay un decreto de que se permanezca así. No hay llamado de salvación, no hay llamado al arrepentimiento, hay un decreto de que ya se permanezca como se queda. Y esto es lo que las iglesias evangélicas y católicas nunca pueden explicar que acontece antes de que venga Cristo. Entonces, hermanos, este todavía y este todavía es un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo, hermanos, ese periodo de tiempo que nosotros tenemos acá dura 1 año, como ya lo vamos a ver enseguidita. Pero, hermanos, el fin del tiempo de gracia está, hermanos, especificado en la Biblia y ya lo conocen ustedes. Yo sé que esto es cansador lo que estamos leyendo porque son las primeras clases y hay que hacer la introducción. Ustedes ya lo saben, pero los hermanos que nos están siguiendo por internet no lo saben, entonces ellos tienen que aprender. Entonces, Daniel 12.1. ¿Qué dice Daniel 12.1, hermanos? Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. En Daniel capítulo 12, versículo 1 dice el primer versículo: y en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Aquí es cuando se levanta Miguel. El levantamiento de Miguel es acá cuando finaliza el tiempo de gracia. Dice que esto es un tiempo de angustia. Y dice que es un tiempo de angustia cual nunca fue. Aparte de decir que es un tiempo de angustia cual nunca fue, dice que dentro de ese tiempo de angustia va a haber un momento en que los hijos de Dios serán libertados. ¿Cuándo son libertados dentro de ese tiempo de angustia? En la 7ª plaga. Entonces aquí tenemos la 7ª plaga, que es la liberación del pueblo de Dios. Dentro de ese tiempo será libertado el pueblo de Dios, lo cual nos lleva a razonar que el pueblo de Dios pasa por ese tiempo de angustia, está vivo en ese tiempo de angustia y está en la tierra en ese tiempo de angustia.
¿Se va entendiendo, hermanos? Hasta ahí ustedes ya conocen. Sigamos leyendo un poquito el levantamiento de Miguel. Vamos a Isaías capítulo 28, versículo 21 al 29. Isaías capítulo 28, versículo 21 al 29. Sí. 21 al 29. Rapidito, hermanos. Isaías capítulo 28, versículo 21 al 29. Dice así: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará. ¿Para qué se levantará? ¿Para qué se enojará? Para hacer su obra extraña, porque eso es ajeno al carácter de Dios, porque Dios es amor. Entonces noten, para hacer su operación, su extraña operación, una obra extraña y una extraña operación. Extraña obra, extraña operación a su carácter. Entonces noten lo que dice. Ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento. Ahí está, hermanos, la predicación mundial del Evangelio y acaba con el fin del tiempo de gracia. Palabra consumadora, según Romanos 9, y acabamiento. Consuma la predicación y acaba el tiempo de gracia. ¿Se va entendiendo? Entonces, porque consumación sería de la predicación del Evangelio, según Romanos 9, y acabamiento, se acaba el tiempo de gracia. Sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz. Estad atentos y oíd mi dicho. Y ahora Dios va a apelar a la sabiduría de ustedes, hermanos. El que ara para sembrar, arará todo el día. ¿Que Dios siempre va a permitir que se predique el Evangelio y lo vas a estar esperando siempre a la gente? ¿Cultivando el terreno? No, presten atención. Y quebrará los terrones de la tierra después que hubiere igualado su superficie. No derramará la neguilla, sembrará el comino, pondrá el trigo por su orden y la cebada en su señal y la avena en su término, porque su Dios le instruye y le enseña a juicio. Que la neguilla no se trillará con trillo, ni sobre el comino rodará rueda de carreta, sino que con un palo se sacude la neguilla y el comino con una vara. El pan se trilla, mas no siempre se trillará, ni lo comprimirá con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. No siempre Dios va a estar preparando el terreno, cultivando, haciendo el arado, el sembrado, no siempre. ¿Por qué? Porque no siempre, porque llega un momento en que Dios hará consumación y acabamiento sobre toda la tierra, y cuando venga el acabamiento, Jehová se levantará como en el monte de Perasín y como en el valle de Gabaón, para hacer su extraña obra, su extraña operación. ¿Se va entendiendo, hermanos, que hay cosas en la Biblia que nos dan a entender que va a haber un tiempo de todavía? Hay un todavía donde los justos y los impíos permanecerán en esta tierra, aunque cada uno ya ha señalado para salvación y los otros para perdición. Por ejemplo, veamos Isaías capítulo 62, versículos 10 y 11. Si nosotros vamos ahora, hermanos, a Isaías capítulo 62, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Isaías capítulo 62, versículos 10 y 11, y noten qué viene primero y qué viene después. En el versículo 10 y 11 dice: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad
allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. ¿Qué es eso, hermanos? Lluvia tardía. El pueblo reparador de portillos que hace la obra en el tiempo del fin. Esos son ustedes, hermanos. Ustedes son. Nosotros somos. ¿Cuál es nuestra obra? Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras de tropiezo, alzad pendón a los pueblos. ¿Y qué sigue después? Versículo número 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. O sea, con la lluvia tardía hace oír hasta lo último de la tierra que viene tu Salvador. Pero ahora noten este detalle. He aquí su recompensa viene con él. Pero antes de que él venga, ¿qué le antecede? ¿Qué viene delante de él? Y si vamos a la comparación de texto, ¿cuál es? Su obra extraña, su extraña operación. Entonces, hermanos, estamos cansados, pero ¿qué deducimos? Aquí viene Cristo, noten. Aquí viene Cristo. Pero antes de Cristo está su extraña operación. Su obra. O sea que descubrimos que Cristo no viene así nomás. Delante de Él viene su obra. Delante de Él viene su extraña obra. Delante de Él le antecede su extraña operación que dura un tiempo, que dura un todavía, que dura un año. No es que Cristo venía así nomás. Cristo viene con su recompensa, pero delante de Él viene su obra. Entonces descubrimos que Cristo va a venir, pero delante de Él viene su obra. Sí, Cristo viene con su recompensa, viene con su galardón, pero delante de Él viene su obra. ¿Qué obra es esa? Una obra extraña, una extraña operación. No es como por ahí creen los católicos o creen los evangélicos, que viene Jesús así en forma fácil, y encima rápida, y encima invisible, y se lleva todo y ya está. Y yo digo, ¿dónde está la obra que le antecede, que viene delante de Él? Porque Él viene viniendo, pero delante de Él hay una obra que es extraña. ¿Se va entendiendo, hermanos? Estamos cansados, pero hay que ver esto, hermanos. ¿Qué hemos leído? Isaías 62, ¿verdad? Isaías capítulo 40, hermanos. Versículo 9, 10, 15 y 17. Vamos a Isaías 40. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 40, hermanos, leemos ahora Isaías capítulo 40 y vemos, hermanos, en los versículos 9, 10, 15 y 17. Noten qué viene primero y qué viene después en el orden profético. Versículo 9 y 10. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ¿veis aquí el Dios vuestro? He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, ¿y qué cosa? Y su obra delante de su rostro. ¿Cómo dice su versión? Y su paga delante de su rostro. La versión antigua dice mejor, hermanos, dice, y su obra delante de su rostro. Hay algo que le antecede a Cristo mientras está viniendo, que es el tiempo del todavía, que es ese periodo de tiempo en que las plagas caen durante un año. Versículo 15. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? En ese tiempo de esa obra que le antecede a Cristo que viene. He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí
que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17, versículo 15, versículo 17. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿En qué tiempo? En ese tiempo cuando Cristo venga con fortaleza, pero aparte de venir con fortaleza, delante de él o delante de su rostro viene su obra. Entonces ya estamos viendo acá que hay un tiempo de un todavía, donde nosotros estamos viendo, hermanos, que a Cristo le antecede una obra extraña. Y las iglesias no saben explicar cuál es esa obra extraña que le antecede al Cristo que está viniendo. Y ojo, es extraña esa obra. Ojo, es extraña esa operación. Tan extraña es que va a haber 7 retribuciones. 7 retribuciones. Es un tiempo de retribuciones. Un tiempo de 7 retribuciones, hermanos. Por eso, en Primeros Escritos, página 280, y estamos viendo la parte fácil, hermanos. La parte facilcita de esto, hermanos, estamos viendo, la parte sencilla, hermanos, la parte sencilla, para que ustedes puedan entender. Después vamos a ir profundizando un poco más, pero estamos viendo la parte sencillita. Dice así, hermanos: al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno, y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario, pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Al salir Jesús del lugar santísimo, una tenebrosa nube cubrirá la tierra, hermanos. Y nosotros hemos estudiado ahora en la escuela sabática de esta semana, hermanos, que existe un santuario celestial en el cielo, ¿o no? Lo hemos estudiado hoy, en la clase de hoy. Y hemos visto que Jesús está realizando la segunda fase de su obra mediadora, que es el juicio investigador, la obra en el lugar santísimo. Pero otra cosa que tampoco entiende todo el mundo protestante y todo el mundo católico y todo el mundo pseudo cristiano es que existe una obra en un santuario celestial y que pronto esa obra va a terminar en ese santuario. ¿Y qué va a pasar cuando la obra termine en ese santuario? Primero veamos lo positivo. Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 6. En Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 6 dice lo siguiente. Y noten, mis queridos hermanos, estamos un poquito cansados, pero continuamos con este tema. En Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 6 dice: así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos
tal pontífice, pero tal pontífice, mis queridos hermanos, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, pero no del santuario terrenal, sino de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, y que por supuesto está en el cielo. Y ahora noten qué hermoso el versículo 6, hermanos. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Por eso es que nosotros ahora, hermanos, tenemos más gracia por causa de Cristo, porque las promesas que tenemos bajo el nuevo pacto, hermanos, son más abarcantes y mejores, lo dice la Biblia, son mejores que las que había en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el amor de Dios variaba, ¿era menos el amor de Dios en el Antiguo Testamento que ahora? No, es el mismo amor. Sin embargo, las promesas eran medio peores. Por ejemplo, si uno adulteraba, ¿qué promesa había? Se lo mataba lapidándolo. Si se lo pillaba uno transgrediendo el sábado, se lo mataba apedreando. Si se lo pillaba uno blasfemando el nombre de Dios, se lo mataba apedreando. Todo era apedreamiento en los pecados graves, por ejemplo. Pero ahora, ¿por qué no pasa eso ya? Porque ahora tenemos mejores promesas y más gracia por causa de Cristo, hermanos. Y si bien es cierto, este maravilloso amor de Dios se logró manifestar en el Antiguo Testamento en muchos casos excepcionales, como Manasés, David, Salomón, Sansón y muchos otros más, ahora vemos el más abarcante cumplimiento en el realmente hecho de que tenemos o no tenemos mejores promesas. Las del Antiguo Testamento no eran tan buenas, hermanos. Eran peores. Estas son mejores. Y noten, por eso dice, hermanos, por eso dice el versículo 13 de Hebreos capítulo 8, diciendo nuevo pacto, dio por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Y gracias a Dios, hermanos, porque bajo el nuevo pacto las promesas no eran tan buenas, eran peores. Por cada pecado estaban los pecados chiquitos, medianos y grandes. Por los chiquitos y los medianos había sacrificios que se podía hacer y se obtenía el perdón. Pero en los pecados grandes y graves no había sacrificio para expiar esos pecados y solamente existía la muerte. Eran apedreados o eran quemados al fuego. No había mejores promesas. Pero ahora, gracias a Dios en el nuevo pacto, dice el versículo 6, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Tenemos un mejor pacto y tenemos mejores promesas y tenemos un mejor ministerio. ¿Qué sería de nosotros si tuviésemos que vivir ahora con las promesas del antiguo pacto? No queda ninguno vivo, no sé si me explico, hermanos. ¿Todo bien? Entonces, hermanos, si seguimos viendo esto, este es el ministerio que Cristo está haciendo en el cielo y es maravilloso. Tenemos un mejor ministerio, tenemos un mejor mediador, tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas. Y ya van a ver después, cuando entremos al misterio de lo que es el perdón de Dios, todo un tema que es el perdón de Dios, van a ver cómo realmente se entiende esto de que estamos realmente sobre mejores promesas. Siguiendo con esto, hermanos, ya han entendido que hay un santuario celestial y que es maravilloso lo que Cristo hace por nosotros allí. Pero noten lo que pasa en ese mismo tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, cuando finaliza el ministerio de Cristo en el santuario celestial en el lugar santísimo. ¿Qué pasa? Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. En Apocalipsis capítulo 15,
versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Ya hemos visto la parte positiva del mejor ministerio, mejor mediador, mejor pacto, mejores promesas. Pero ¿qué pasa cuando eso se termina? Porque llega un acabamiento. Versículos 5 al 8. Y después de estas cosas miré, y noten cómo acá, hermanos, es algo que los evangélicos no pueden entender, no les entra en la cabeza a los católicos que hay un templo en el cielo, hermanos. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto ¿a dónde? Y si fue abierto en el cielo, ¿a dónde estaba? ¿Y por qué no se entiende el tema del templo celestial, del santuario celestial, del tabernáculo celestial? ¿Por qué no se entiende? Y dice, hermanos queridos, el versículo número 6, y salieron del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos por bandas de oro. Versículo 7, y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que hay un tiempo del todavía en que tienen que ser cumplidas o consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles santos, esos. De los 7 ángeles santos. Porque hay algunos que dicen, Dios no castiga. Pero aquí dice que se tienen que cumplir las plagas de la ira de Dios, de los 7 ángeles de Dios. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, aquí vemos cuando finaliza el ministerio de Cristo en el santuario celestial y salen 7 ángeles del santuario celestial para derramar las 7 plagas sobre la tierra. Pero eso está explicado también en otro lado. En otra partecita está explicado. Noten, Miqueas capítulo 1, versículo 2 y 3. Miqueas capítulo 1, versículo 2 y 3. En Miqueas capítulo 1, versículo 2 y 3, presten atención, hermanos. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay, y el Señor Jehová, el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. ¿Pero cómo? Va a ser testigo contra nosotros. Pero noten el versículo 3, porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Entonces, ¿de dónde va a salir? Del templo, hermanos. Sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra. Entonces, hermanos, aquí Cristo sale del templo y se prepara para descender a la tierra y hollará sobre las alturas. No bajará, no pisará la tierra. Sí pisará, pero desde las alturas. Hollará la tierra, pero desde las alturas. No tocará la tierra. Sale de su lugar. Hermano, sale del templo del cielo, porque ha finalizado su ministerio en el lugar santísimo. ¿Por qué no se entiende que llega un momento en que Cristo termina su ministerio sumo sacerdotal en un templo celestial y sale de ahí, sale de su lugar, sale del templo, sale de su morada, también salen los ángeles, y nadie puede entrar en el templo hasta que hayan sido consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles? ¿Es tan difícil de entender eso, hermanos? Entonces ahí, hermanos, se cumple Zacarías capítulo 2, versículo 13. Vamos al libro de Zacarías, hermanos. En Zacarías capítulo 2, versículo 13, dice algo interesante, hermanos. Calle toda carne delante de Jehová,
porque Él se ha despertado de su santa morada. Se terminó, dice Cristo. Y sale de su santa morada, dice, aquí estoy, ya se ha terminado mi ministerio. Se saca las vestiduras sumos sacerdotales, se pone las vestiduras de venganza, el universo entero ve que sale. Dice, aquí estoy, ya no hay más intercesión, salgo para otra cosa ahora. Entonces ahí, hermanos, dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha despertado de su santa morada. Entonces, hermanos queridos, este es un tiempo donde los cristianos realmente vamos a ver, hermanos, el cumplimiento de esto. Pero como estamos un poco cansados y el mucho ruido allá afuera nos está interrumpiendo, el mucho ruido, entre comillas, hermanos, vamos a dejar acá nomás, pero te quiero dar la solución. Antes de que finalice el tiempo de gracia, no lo voy a terminar al estudio en esta noche, vamos a continuarlo la próxima semana, pero te quiero dar la solución. Antes de que finalice el tiempo de gracia y caigan las 7 plagas sobre la tierra, esas 7 plagas que están descritas en Apocalipsis 16, 1 al 21, Dios te da una oportunidad ahora. Ahora podemos arreglar nuestras cuentas con Dios y noten qué maravillosas promesas que tenemos. Vamos a Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, y les pido a los hermanos que nos están siguiendo a través de internet que tengan un poquito de paciencia. Vamos a hacer 3 clases de introducción y de ahí nos metemos de llenos a las plagas. Y de ahí seguimos profundizando un poquito más y nos metemos de lleno a las plagas. Hermanos queridos, qué promesa maravillosa me hace Dios ahora, hermanos. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, hay una de las promesas más maravillosas que ustedes se puedan imaginar en la Biblia. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, porque después va a llegar un momento acá que no va a poder ser hallado. Mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo, ese que es inicuo, deje sus pensamientos, vuélvase a Jehová. La voluntad de Dios, hermanos, Dios tiene buena voluntad para con el impío, tiene buena voluntad para con el hombre inicuo. Por más impío que tú seas, por más inicuo que tú seas, dice Dios, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. ¿Eres un impío? Vuélvete a mí. ¿Eres un hombre inicuo? Vuélvete a mí. Porque noten lo que dice, hermanos. Vuélvase a Jehová, el cual será soberbio y no lo querrá aceptar. ¿Dice así? No, hermanos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y no tan solamente va a tener misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Te sientes impío? Aquí está la promesa para ti. ¿Te sientes un hombre inicuo? Aquí está la promesa para ti. ¿Eres un impío? Aquí está la promesa para ti. ¿Eres un hombre inicuo? Ahí está la promesa para ti. Si te sientes o eres, ahí está la promesa para ti. Porque Dios te deja en claro que si tú te vuelves a Él, Él tendrá misericordia de ti y no va a ser mezquino en cuanto al perdón. No dice, yo te perdono raspando, yo te perdono con lo justo, yo seré amplio en perdonar. Salmos 32, versículos 6 y 7. Salmo 32, hermanos, versículos 6 y 7. Dice así:
Por esto orará a ti. La importancia de la oración. ¿Cómo están con la oración, chicos? Ahora, hermanos, ¿cómo estamos con la oración ahora? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Se va entendiendo, hermanos? Claro, porque eso muestra cómo hoy tenemos que aprovechar que hay gracia, porque hoy está cercano y hoy dice que puede ser hallado, porque va a llegar un momento en que ya se va a levantar y ya no va a interceder por nosotros. Exactamente. El incensario. Y te digo algo que hoy lo dije en la escuela sabática. Como maestro de escuela sabática hoy lo dije en mi clase. Y lo dije bien firme, hermanos. Y delante de toda la iglesia que también me escuchaba en las otras clases porque hablo fuerte yo por ahí. Y eso se afirmó en los hermanos. Hay un versículo extraordinario en la Biblia, hermanos. Hebreos 9:24. Este versículo a mí me encanta, hermanos. En Hebreos 9:24 dice algo sumamente hermoso, hermanos. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, que es el celestial, sino en el mismo cielo donde está el verdadero, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Noten esto maravilloso, hermanos. Para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios ahora. Hermanos, Cristo se la juega por ti 100% ante el Padre. Cristo está dando la cara por ti ante el Padre. Cristo te está defendiendo ante el Padre, no porque el Padre no te ama, sino porque es necesario que tengamos un mediador. No porque Dios no nos ame, sino porque se debe respetar a quien ha cumplido con el requisito de ser mediador. Dios me ama mucho a mí, Dios te ama mucho a ti, pero no puede aceptarnos a nosotros por más que mucho que nos ame, a menos que alguien tenga los méritos para llevarnos a Dios. Pero noten qué hermoso, hermanos, es esto. Para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hay un Cristo que da la cara por ti en el cielo. Hay un Cristo que se la juega por ti en la presencia de Dios. Hay un Cristo, hermanos, que pone el pecho, que pone su vida, que pone su intercesión, que pone su clamor, que se la juega por ti. Lo que nadie hace por ti, Cristo lo hace por ti ahora. Porque se presenta ahora por ti en la presencia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si bien es cierto, no lo he concluido al estudio de esta noche, pero yo te dejo la solución. Ahora podemos buscar a Dios, ahora podemos orar, ahora es el tiempo en que podemos hallarlo. Y por toda la Biblia justificamos el carácter de Dios porque dice Dios, yo te recibiré, yo tendré misericordia, yo seré amplio en perdonar. Y con tantas promesas que tenemos de Dios, por más impío que yo sea, por más hombre inicuo que yo sea, Dios está dispuesto a recibirme ahora. Por eso, mis queridos hermanos, habiendo estudiado casi 1 hora y media, paramos el estudio acá, lo vamos a continuar la próxima semana, o algún feriado que nos toque ahora próximamente, pero te doy la solución. Tú tienes un Dios amplio en perdonar ahora. Debemos buscarlo ahora antes de que llegue acá el fin del tiempo de gracia. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si para terminar nos ponemos de rodillas para hacer una oración a nuestro Padre Celestial? Querido Padre que estás en el cielo, realmente te damos muchas gracias porque es realmente, Señor, impresionante lo maravilloso que eres, la misericordia que tienes, lo amplio que eres en perdonar, lo grandioso que eres en recibir al pecador.
Querido Padre, gracias por tus promesas que nos alientan a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte ahora, a prepararnos ahora. Perdona nuestros pecados y te pedimos que bendigas a los miles de hermanos que nos estén siguiendo, ya sea en directo o en diferido, y que realmente ellos sean bendecidos en sus hogares, en sus familias y en sus vidas. Querido Padre, todo esto te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.